Padre Santo, te damos muchísimas gracias. Muchas gracias porque podemos estar aquí contigo. Muchas gracias, Señor, porque pues tú nos das esta oportunidad de reunirnos por este lugar, por estas instalaciones que nos acogen. Y Padre, pues porque tú las provees así, domingo a domingo. Dios, gracias también por las enseñanzas que el día de hoy están preparadas para que nosotros podamos meditar en ellas. Señor, ayúdanos a que nuestro mente esté concentrada, nuestro corazón esté dispuesto y abierto, Señor, para lo que tú tengas que decirnos. Tanto en este estudio de los salmos como en el estudio de la santidad. Padre, permite también, Señor, que la tecnología funcione, que los que no han podido llegar, los que puedan llegar pronto, Señor. Hoy hay problemas de estacionamiento, ayuda a que puedan venir pronto, Señor. Y los que no van a venir también, que se puedan conectar sin que falle la tecnología. Te queremos pedir, Señor, que en este lugar nos guardes y que el aire acondicionado, ni la luz, ni nada de eso falle. Y Padre, pues sea sobre todas las cosas tu Espíritu Santo que tome la boca de Miguel y mi boca y que pueda dar estas enseñanzas que tú sabes que necesitamos y sobre todo que necesitamos aplicar en nuestras vidas. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, pues continuamos con el Salmo 118. Lo hemos visto la vez pasada. Estamos hablando del Salmo 118. Vamos a ver hoy, si el tiempo lo permite, de los versículos 5 al 9. Ajá. Y es curiosamente habíamos visto en la primera parte del Salmo una exhortación para poder alabar a Dios, ¿no? Se la recuerdo un poquito. Es una exhortación para alabar a Dios y desear los atributos específicamente, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hablamos de esas dos cosas precisamente. Hay algo muy importante aquí. Realmente Dios quiere hacernos muy patentes su misericordia. Su misericordia es la bondad de Dios en acción. Dios es bueno en esencia, pero el actuar de Dios para con nosotros es en base a la misericordia. Gracias a la misericordia tenemos por parte de Dios lo que estamos muy lejos de merecer, empezando por su perdón. ¿Por qué somos perdonados por la misericordia? Acuérdense cuando vimos hace algunos años el Salmo 51, en donde precisamente después de una gran caída David clamaba a Dios por misericordia. Aquí, si quieres pasar, clamaba por misericordia. Y bien, pues habíamos terminado de ver eso, ¿no? Y precisamente esta parte después de esta exhortación a los hombres a recordar la bondad y recordar la misericordia de Dios, vamos a ver esta pequeña sección que nos habla de una experiencia pasada del salmista, de una prueba. Hemos visto en muchos salmos y aún los salmos de mayor alabanza como el salmista toma alguna situación de dificultad en su vida y habla de que Dios lo libró o que Dios le respondió esta oración. Ajá. Entonces, y además, esta recordatorio de esta prueba de Dios lo lleva a afirmar su confianza en Dios. Como lo podemos ver. Vamos a leerlo todo. Es 118 de los versículos 5 al 9. Dice: desde la angustia invoqué a Jah. Jah es una forma de decir Jehová, ¿no? De reducir. Desde la angustia invoqué a Jah y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo y me ayuda. Por tanto, hoy veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre.
mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Ven cómo va evolucionando esta parte. Entonces, el primer versículo dice: desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en un lugar espacioso. Este versículo, desde la angustia invoqué a Jehová, habla de un lugar y una acción. Un lugar fue en donde estaba el autor de este salmo, en un lugar de angustia. ¿Y qué hizo en ese lugar, un lugar de angustia? Invocó a Dios, le dijo Señor, se acordó de él y lo llamó. Y sabes, uno de los mejores lugares en donde el ser humano, en donde los hombres invocamos a Dios, es desde la angustia. Hemos visto muchas veces que las pruebas se traducen en otras palabras, puedes haber preocupaciones, ¿no? Ay, tengo muchas preocupaciones o se traduce en aflicciones, en algo que me hace sufrir, pero me llama mucho la atención esta palabra angustia. Cuando tú vas a un lugar que está chiquito, a veces utilizas este lugar como, ay, fui a un lugar, pero que lo sentía angustiado, chiquito, como que no era un lugar agradable, chiquito, pero agradable, pero era un lugar como chiquito, pero desagradable. Y algo que te hacía sentirte apretado, asfixiado, enclaustrado. Y efectivamente la angustia se define como un lugar estrecho. Y imagínate un lugar estrecho donde no tengas mucho radio de acción, no te puedas tener mucho movimiento, no te puedas ni agachar, ni tampoco puedas ni siquiera tus brazos accionar para poder trepar y poder salir. Estás en un lugar tan estrecho que tu radio de acción es muy reducido, y esto hace que por ti mismo no puedas salir. Vamos a imaginarnos un pozo. Tú has visto la boca de un pozo. Hay bocas de pozos que son muy estrechas. Ahora, imagínate caerte por una boca de un pozo. Además de que dos cosas incrementan esa angustia, no solamente esas paredes estrechas, sino también el hecho de que el agua te guía aquí y estás flotando. Imagínate estar en este lugar donde no solamente tú no te puedes salir por tu propio pie, sino también nadie te puede sacar, y a lo mejor estás tan lejos de la boca de ese pozo que por más que grites nadie te escucha. Bueno, en muchas ocasiones nos podemos sentir así en nuestras vidas, en donde realmente es como si estuviésemos en ese fondo del pozo, en ese lugar donde las aguas nos llegan al cuello, donde no podemos ni siquiera levantar los brazos para asirnos de algo. Y en ese lugar es donde Dios muchas veces planea encontrarnos, porque es precisamente, dice, ahora Dios no es un Dios cruel que se goza en nuestras angustias o que dicen, bueno, estos hijos míos no tienen mucho que hacer, vamos a hacer las cosas para que se entretengan. No, o sea, Dios no se angustia, es más, Él se aflige en nuestras aflicciones, Él se angustia en nuestras angustias. Sin embargo, este es el lugar en donde Dios nos retira todos nuestros recursos que podamos echar mano para poder solamente invocar su nombre. Hace tiempo vi una película que todos se la recomiendo porque es muy cruda, de un hombre un muchacho que iba de excursión y se cae en un hueco y le cae una piedra en el pie y no se puede sacar, no hay nadie que lo quien lo agarre. Finalmente
seguramente este chico tuvo que hacer unas cosas muy drásticas para poder salir, ¿no? Quedó muy mal herido. Pero ¿sabes qué? Si tan solo le hubiera podido clamar a Dios en esa situación. Y a veces estamos así, y a veces estamos muy angustiados, y a veces nos podemos mover y tratar de mover desesperadamente. ¿Sabes qué pasa? Nos lastimamos más. Muchas veces podemos y queremos salir por nuestro propio pie de ese lugar angustiante. Y no es sino hasta que, como este salmista, estaba yo en angustia e invoqué a Jah. Pareciera que ese nombre de Jah fuera como un Jehová, un nombre de Jehová, pero dicho con mucha confianza. Invoqué al que siempre invoqué a Dios, y Él me sacó, como dice, y Él poniéndome, me respondió Jehová, me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Entonces, imagínate estar metido en este lugar desesperado, angustiado, y finalmente dices, no tengo recursos. Dios me está enfrentando a que ni yo ni nadie me puede salvar. Entonces invoca a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le responde. Entre más tiempo tardamos en invocar a Dios, más nos lastimamos. La historia de este hombre que les comento es una historia terrible, porque él se lastimó bastante para poder salvar su vida. Y a veces, con el afán de salvar nuestras propias vidas y no invocar a Dios, podemos quedar mutilados en muchas partes de nuestra vida. Es impresionante. Este es un lugar, la estrechez también. La estrechez es un lugar donde solamente caben dos personas, tú y Dios. Es un lugar donde Dios te arrincona para decirte, ahora sí, estamos a solas. ¿Qué vas a hacer? A nadie puedes pedirle nada sino a mí nada más. Ve tu vida, analiza lo que ha pasado últimamente. Analiza todas las situaciones a las que tu propio pie te ha llevado, o a la que algunas circunstancias te han llevado. A lo mejor te han llevado a meterte a ese lodo, a ese pozo. No solamente a ese pozo, sino a estar hundiéndote en ese pozo. Analiza la situación. ¿Por qué? Si me encuentro en esta situación, ¿por qué no he clamado a Dios? Ahora, una cosa es a lo mejor invocar el nombre de Dios y hablar y hacerlo de una manera superficial, porque muchas veces tratamos de llegar a Dios de una manera superficial. Pero realmente la situación que estás viviendo, que es apremiante, porque estar en un pozo es algo apremiante, realmente estás orando con esa urgencia, estás llegando a ese lugar y realmente estás convencido que el invocar a Dios es la única forma posible que vas a poder salir de ahí. Creo que es muy importante saberlo. A veces damos pataleamos, a veces nos queremos zafar y solamente solamente nos seguimos y no volteamos a ver a aquel que está tratando de nuestras vidas. Me recuerda un poquito esto, otro lugar estrecho, cambiando un poquito de escenario, la panza del pez. ¿Saben a qué me refiero? Exactamente. Jonás estaba en un lugar espacioso, le gustaba mucho estar en un lugar muy espacioso, en donde predicaba de Dios y predicaba cosas buenas, y pues todo el mundo le aplaudía porque lo predicaba, profetizaba cosas buenas, hasta que un día Dios le dijo: ve y profetiza en contra de los ninivitas, a los acérrimos enemigos y los de tu pueblo. Y entonces dijo: no quiero irles a predicar a mis enemigos, ni a los enemigos de mi pueblo. Y entonces tomó una embarcación, ya se hizo un poquito más estrecho. Luego Dios mandó y preparó una tormenta
Y entonces se fue a su camarote que estaba hasta el fondo del barco, y entonces era un lugar un poquito más estrecho. Pero ¿sabes qué? En todos esos lugares Jonás tenía todavía muchos recursos propios. Hasta que finalmente él le dijo a los marineros: tírenme y el mar se va a calmar. Finalmente la muerte va a ser un lugar muy estrecho, me voy a salir por la mía. Ok, voy a morir, pero no voy a hacer lo que Dios me dijo. Pero dice, Dios tenía un lugar preparado, Dios tenía un pez preparado. Y entonces se entró al mar, y lo que nunca se imaginó es que una gran boca lo iba a tragar. Y entonces se halló en la panza de ese pez, que era un gran pez, la panza no debe ser tan grande. Él estaba en estrecho. Y él estaba en estrecho, solamente cabían él y Dios. Y así hay lugares en donde nosotros cabemos, nada más cabemos Dios, él y Dios. Y bueno, esa es la primera parte del libro de Jonás, en donde se ve que Jonás se refiere a Dios. Dios ya lo había hablado antes, pero en ese momento es cuando Jonás le habla, cuando Jonás le habla a Dios, y entonces recuerda salmos, y curiosamente yo creo que recuerda este mismo salmo. En Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Qué es lo que dice? Me parece mucho este salmo. Lo repitió Jonás: invoqué a Jehová en mi angustia, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Y déjame decirte que este lugar de estrechez es un lugar de bendición, porque es el lugar donde estás con Dios, y es el lugar donde puedes invocar. Y sabes, Él te escucha. Él te escucha, porque en este lugar tú estás reconociendo que no tienes otra opción, que no tienes recursos. Y muchas veces también reconoces que tú estás en ese lugar porque tú, de alguna manera, has estado sembrando mal y dirigiéndote a este lugar. Ahora, aunque tú te dirijas a este lugar, déjame decirte algo, así como Dios tenía preparado un pez para Jonás, así también Dios tiene diseñado y preparado tu lugar de estrechez. Él sabe cuáles son las medidas de ese lugar que tú necesitas para invocar a Dios, así como también el tiempo que tú necesitas pasar para invocar a Dios. ¿Se parece esto un poquito al Salmo 4:2? Respóndeme cuando clamo, oh Dios de justicia. Cuando estaba en la angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Así que cuando tú sientes que tienes pocas posibilidades, es cuando vas a tener las mayores posibilidades, porque entonces invocarás a Dios, no confiando en ninguna, absolutamente ninguna situación, cosa que puedas hacer. Y bien, esta estrechez y esta experiencia deben de hacer que tu fe se enriquezca, se fortalezca. Y claro, después de todo esto y ver que Dios lo había llevado a la estrechez, a la angustia, y que le respondió Dios y lo llevó a lugares espaciosos, desde luego, entonces por eso el salmista dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Claro, esa situación te lleva a confiar en Dios y decir: Dios estaba conmigo, lo escuché, lo palpé, en esta prueba lo sentí. Dios me oyó, y de esta manera puedo reafirmar, como dice el salmista, que Dios está conmigo.
siempre está cerca de ti. ¿Se acuerdan que Pablo le decía a los atenienses ahí en el Areópago? Aunque ciertamente no está lejos de ninguno de nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía? Y si no se lo decía a una iglesia, se lo decía a incrédulos. Sí, Dios está cerca del hombre. Decía el himno que estábamos cantando, decía cerca de ti, Señor. ¿Y sabes? Es hermoso ver cómo la estrechez te lleva a sentir más cerca a Dios. Dios siempre está ahí, pero no siempre estás consciente. Y no es sino hasta que Dios trae una prueba cuando estás consciente de esto. Por eso, gracias a Dios por las pruebas, gracias a Dios por los lugares angustiantes, porque a través de ellos te das cuenta mayormente de la presencia de Dios. Y desde luego, generalmente ¿en qué confiamos nosotros? Nos gusta confiar mucho nosotros en el hombre. ¿Por qué? Porque lo vemos. Y más nos gusta confiar si este hombre está en un alto rango, en una alta posición. Y muchas veces podemos tener nuestra confianza puesta en esta persona. Pero ¿qué te dice el versículo 8 y el versículo 9? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Sabes? Esta estrechez trajo a la lista cosas muy buenas. Número 1, estar consciente de la cercanía de Dios. Y porque además somos muy olvidadizos. Dios nos saca de una prueba y luego se nos olvida. Los israelitas tentaron a Dios y le dijeron, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Jehová por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Tenían algunos pasos, la columna de nube y la columna de fuego, y tenían algunos pequeños días antes habían visto proezas del Señor, la liberación de Egipto, el paso por el Mar Rojo, y decían, bueno, está Dios entre nosotros o no. Y sabes que muchas veces nosotros somos librados, pero al día siguiente se nos olvida que está Dios y decimos, bueno, ¿dónde está Dios? Pero gracias a Dios por esos periodos de estrechez, porque nos enseñan a que Dios está cerca y que es mejor confiar en Dios, mucho mejor que confiar en príncipes, que confiar en hombres. Quizás en este pequeño auditorio tú me podrás decir, oye, yo ya conozco a Cristo, no confío en el hombre, pero yo te voy a hacer dos preguntas. ¿Estás seguro de que si tú empezaste con la fe, continúas por ella? Sutilmente, mejor de la manera más sutil, no has empezado a confiar en el hombre, ya no es pariente, trabajo, amigo o amiga, o quizás en tu propia prudencia. Es algo muy sutil, pero precisamente por eso Dios nos lo recuerda el día de hoy. Cuando estés tentado en confiar en una situación que alguien te va a ayudar y que vas a conseguir esto gracias a la ayuda o la interacción de alguien incluyente a ti, recuerda que mejor es confiar en Dios. Maldito el hombre que confía en Dios. Bendito el hombre que confía en Dios. Bueno, vamos a traer hasta aquí. Continuamos entonces con nuestro estudio. Paz, nuestra sección Paz y Guerra con un Dios santo. Hay un aspecto muy importante que muchas veces le impide a las personas, a los creyentes, avanzar. Y esto es el desaliento y el temor. Son los grandes obstáculos
obstáculos que estorban el cumplimiento de la obra de Dios. Satanás es experto en tratar de sacarnos de la gracia, de la confianza en Dios, es experto en meternos en el temor porque sabe que nos paralizamos. En realidad, todo eso Dios lo permite para ejercitar. Recuerden que los frutos del Espíritu Santo se dan por obra de Dios, pero en ellos tenemos que ejercitarlos para que se produzcan. Por ejemplo, tú le puedes decir a Dios, dame paciencia, y de repente vienen muchas más pruebas, muchas más circunstancias en las cuales tienes que desarrollar paciencia. Tú le puedes decir a Dios, pero te pedí paciencia, ¿y cómo me mandas todo esto? Es para desarrollar este fruto. Entonces, algo muy importante de todo esto es que el desaliento frustra nuestra motivación, la consume, nos paraliza, nos puede paralizar al grado que ya no hacemos nada. Es como una persona que se ve ante un peligro inminente, en lugar de correr, agacharse, moverse, se queda paralizada. Todos hemos visto eso. Y es precisamente todo ese tipo de cosas que todos los creyentes vivimos. Por eso es importante concientizar esto para que nosotros podamos estar alerta a estos obstáculos. Y parte de esta alerta es escudriñando constantemente nuestras vidas, viendo nuestras motivaciones, nuestras reacciones, si realmente estamos creyendo o no. Recordemos que el pueblo de Dios en todas las épocas ha sufrido este tipo de circunstancias y tenemos que aprender a enfrentarlos. Y gracias a Dios, recuerden, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Se ignorará. Es que Él está de nuestra parte. Cuando estén ustedes en pruebas y circunstancias así, nunca dejen de pensar en este pasaje de Romanos 8, 32. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si nosotros ya somos salvos, debemos saber que la batalla más cruenta ya la enfrentamos. Fue precisamente el momento de la conversión. Dios nos ayudó, no se hubiera podido convertir, como sabemos, por sí mismo. Dios tuvo que abrirnos la mente, el corazón, cambiar nuestra perspectiva, hacernos ver nuestro pecado, llevarnos al arrepentimiento y luego a la fe como un don, es obra de Dios. Pero esta situación nos dio precisamente la victoria. Entonces, es muy importante, por ejemplo, el asistir a nuestro estudio de los domingos, porque la comunión con otros creyentes, el aliento, la predicación nos puede dar, reafirmar el propósito de Dios para que nosotros podamos cumplir el plan que Dios tiene para nosotros y podamos ser liberados. Entonces, algo muy importante es que nosotros tenemos que ser conscientes de que vamos a encontrar oposición cuando estemos cumpliendo la obra de Dios. Nosotros, dice un pasaje en 1 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué causa? Porque el momento que tú empiezas a vivir para Cristo, empiezas a vivir una vida de santidad, y eso pone en evidencia la vida del pecado de los demás. Y no todas las personas se van a convertir de momento, pero esto va a traer un ataque, una serie de pruebas, circunstancias donde la gente se quiere afirmar. Y además no se nos olvide que nuestra lucha no es nada más que una lucha contra humanos, sino que es una lucha espiritual. En Efesios 6:12 se nos dice, y esa parte se los voy a leer en la versión en NTV. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces, el mundo entero, dice la palabra, también está bajo el maligno. Entonces nuestra lucha es como la luz y la oscuridad. Pero recuerden que Dios es luz y la luz disipa la oscuridad, y que gracias a todos los creyentes fieles
de todas las épocas, principalmente desde que vino Cristo, siempre han dado un testimonio en este mundo. Por eso se nos exhorta que nosotros prediquemos la palabra de Dios, que estemos a tiempo, fuera de tiempo, que tenemos que redarguir, reprender, exhortar con toda la y doctrina. Eso dice 2 Timoteo 4:2. Redarguye, reprende, exhorta. ¿Por qué? Porque como cuando vino la prueba de Mardoqueo con Esther y que Amán iba a destruir a los judíos, y ella le dice: es que el rey me ha llamado, Dios te puso aquí, quién sabe si Dios te puso aquí como esposa del rey para este tiempo, es que Dios me ha llamado, y el que acude sin ser llamado solo hay una sentencia, a menos que Dios, que el rey extiende el báculo, es la muerte. Pero que le dice: quién sabe si para esa hora llega el rey. Dios mandará liberación, pero si tú no cumples tu parte, entonces tu vida no tendrá sentido y habrá consecuencia. Entonces, siempre las circunstancias, nosotros mismos, Satanás, este mundo tratará de desalentarnos e intimidarnos. Pero 2 Timoteo 4 y 5 dice: y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, asombra del evangelista, cumple tu ministerio. O sea, soporta. ¿Quién puede soportar las presiones de este mundo? A veces las personas soportan hasta un límite. Cuando llegan al límite, explotan. Así pasa cuando tú tratas de vivir la vida cristiana en tus fuerzas y no en la dependencia de Dios. ¿Hasta dónde vas a soportar? Hasta el límite de tus fuerzas. Pero si tú aprendes a depender del Señor, ya está toda la enseñanza que vimos ahorita en el Salmo, y entonces sucederá que la gracia de Dios actuará. Recuerden: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En descanso y en reposo seréis santos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Es en Dios donde se puede encontrar esto. Y es así como nosotros podemos cumplir la obra de Dios. No importa lo que la gente, las personas digan, o puedan hablar mal de ti, siempre va a suceder eso. Aunque tú quieras, te hagas el propósito de agradar a todos y te hagas un trapo arrastrado por todos por agradarlos, siempre va a hablar mal de ti, porque así es el ser humano. Si ahorita vemos que Israel hablaba mal de Dios, porque no tenía una verdadera fe, no tenía un cimiento, pero nosotros tenemos que vivir como Pablo. Él dijo una vez que iba a enfrentar una prueba y todos la habían abandonado, pero tuvimos sentencia de muerte en nosotros mismos para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y al final de su vida, Pablo le dice a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Cuando tú cumples lo que tenías que cumplir, entonces viene en ti una paz, no importa lo que suceda. Lo importante es estar en comunión con Dios. No me importa que este mundo se derrumbe. Ahora nosotros vemos cómo las circunstancias se están poniendo cada vez más difíciles en este mundo. Pero Dios sobrepasa todo lo que va a suceder. En su soberanía, Él está trabajando para destruir el mal, para establecer su reino. Pero es necesario que todo se agite en este mundo. Entonces, ¿en quién vamos a poner nosotros los ojos? ¿Sí? Si nosotros no estamos alertas a las tácticas de Satanás y de este mundo, sin lugar a duda nos veremos enredados en ellos. Y qué fácil es entrar en pánico,
qué fácil es entrar en temor. La única manera es seguir adelante. Así que, amados hermanos, dice un pasaje, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo para el Señor no es en vano. Pues ahora vamos nosotros a entrar con la tercera persona. Primero fue Jacob, luego vimos a Job, y ahora vamos a ver al profeta Habacuc, como habíamos dicho. O sea, todos estos personajes son del Antiguo Testamento. La próxima semana ya nos iremos con Pablo en el Nuevo Testamento. Pero el profeta Habacuc vio las circunstancias y fustigó, dicho de otra manera, censuró con dureza a Dios porque dejó de confiar en Él. Pensó que Dios era injusto, que el impío prevalecía y que el sentido de justicia de Dios no se establecía y le reclama a Dios. Lo pone como un Dios distante, olvidadizo y que sus promesas se habían ido por la borda, ¿sí? Que se había aliado inclusive con los perversos en estas circunstancias que vivía Habacuc de Babilonia y habían oprimido al pueblo judío. No se puede pensar que el pueblo judío siempre fue rebelde y contradictorio. Entonces, la queja de Habacuc quedó registrada y vamos a leerla. Está en Habacuc 1 del 2 al 4, que dice así: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voz a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Acaso no está leyendo? Este pasaje lo está describiendo, mejor dicho, porque estamos viviendo hoy en la actualidad. ¿Dónde está la justicia? Todo se voltea, todo está en un sentido al revés. Al impío se le justifica, al justo se le critica, se le desacredita. ¿Por qué? Pues porque el mal está en un sentido actuando, ¿verdad? Por eso es que Habacuc, al ver las circunstancias y no ver a Dios y su divino propósito, estaba lleno de cólera contra Dios. Dice, la justicia nunca prevalece. Imagínate que el hombre estaba viendo a Dios. Dios le estaba diciendo irónicamente: tú no sirves para nada, ve, tú nos das ley, nos das justicia, y mira, el mundo está lleno de iniquidad y avanza. Hay injusticias y todos esperamos una rectificación y no pasa nada. Y bueno, nosotros que, al igual que Job, Habacuc demandó respuestas de Dios. ¿Por qué esto? Dime por qué lo otro. Sí, somos los seres humanos, siempre demandándole a Dios. Podría decirse que entró en el cuadrilátero con Dios. Nosotros ya vimos los dos ejemplos pasados, como cuando Dios se presenta, ni siquiera da respuestas. Basta su presencia para que se pueda ver y todo se arregle. Y aquí no fue la excepción. Cuando finalmente Dios habla, la reacción de Habacuc fue como la de Job. Cambió totalmente. Y esto nos da una lección importante que aprender. Si nosotros en nuestra vida no buscamos a Dios de todo corazón y estamos constantemente en la presencia de Dios, no vamos a entender. Por eso les quise dar esta introducción del desaliento, de cómo los problemas nos pueden agobiar a tal grado. O sea, tenemos que estar en la presencia de Dios para ver su soberanía y que nunca ha perdido el control de nada, sino que todo lo que pasa actúa de acuerdo a sus propósitos, y sus propósitos son de amor y son de salvación. O sea, a veces
yo oro para que Dios guíe el estudio y como esta introducción, bueno, esta parte del salmo que se ve hoy, que hoy se iba a dar, vemos cómo Dios actúa y Él quiere revelarnos, quiere hacernos patente su presencia y que confiemos en Él. Si no estamos en la presencia de Dios, no vamos a caer. Si no estamos en la presencia de Dios, no vamos a sobrepasar o sobreponernos a las circunstancias que vemos. Nosotros vemos de aquí a lo más lejos que nuestra vista puede ver el horizonte, o sea, hasta esta vida. Dios ve a la eternidad. Dios está trabajando para lo eterno. Y en nosotros, los que nos hemos arrepentido y creído que somos hijos de Dios, ya somos eternos. Y lo que Él está haciendo en nuestra vida ya no es otra cosa sino el privilegio que nos da de estar en este mundo para hacer luz. Y entonces abajo, en el 3:16, dice: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremece. Imagínense ustedes, lleno de quejas, acusando a Dios, y Dios se revela, y así como Job dijo: me aborrezco, me arrepiento. Habacuc dice: se estremecieron mis entrañas, mi corrupción. Su corazón palpitó, sus labios empezaron a temblar, así como un niñito cuando se le regaña y su alma no tiene nada que hacer más que recibir el regalo, ¿sí? Entonces, nosotros aquí tenemos que ver lo que somos. Para que Dios nos pueda ayudar, nosotros tenemos que tener conciencia de quiénes somos. Eso nos lo dice muchos en este pasaje, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia, y caímos todos como la grana, y nuestras maldades nos arrastraron como viento. Eso es lo que somos. Cuando tú te crees justo y Dios dice: no hay justo ni a uno, sacreditas a Dios, es la gloria de un creyente. Que Dios forme a Cristo en él. Dios nos dio, nos convertimos, nos cambió la mente, nos dio la mente de Cristo, nos dio un corazón nuevo, quitó el corazón, la dureza producida por el pecado, nos dio un corazón sensible a la voz y a la voluntad de Dios, pero además nos hizo parte de su naturaleza divina al darnos el Espíritu Santo. Nos equipó bien. Nosotros no tenemos ningún pretexto, pero para que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas, tenemos que estar conscientes de quiénes somos. Y siempre vamos a estar luchando, recuerdo lo que dice Gálatas: el deseo es contra la carne, y el deseo es contra la carne, el de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos dos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está nuestra lucha. Nuestros deseos humanos, vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de falsos valores de felicidad, lleno de falsos valores de satisfacción y pureza. ¿Sí? Jesús le dijo una vez a los fariseos: vosotros sois, Juan 9:31, los que os justificáis a vosotros mismos. Pero Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? Justificándote, pensando que tus razones prevalecen por sobre las de Dios. Por eso Pablo tuvo que decir: tuve sentencia de muerte en mí mismo. Por eso Jesús dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Suena duro, suena difícil, pero recuerden esta frase: donde el hombre termina,
el ser humano termina. Empieza eso. Y la palabra de Dios tiene esa peculiaridad. Esta presencia de Dios manifiesta ahí, nos hace ver lo que somos para corregir. Ninguno de nosotros va a vencer si no es por medio de Dios. Recuerden Romanos 8. Antes nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Pongan atención, por medio de Cristo, no por nosotros, no por nuestra inteligencia, sino por medio de Cristo. Entonces, aquí es donde precisamente toda la estructura que tenemos, nuestra estructura esquelética, se desploma de nosotros. Y es la única manera. O sea, Dios nos hizo para ser parte de nuestra vida. Y ningún ser humano va a ser feliz ni va a estar satisfecho hasta que Dios no sea el redentor de su vida. ¿Por qué? Porque ¿quién es como Dios? Una inteligencia infinita, un amor infinito. ¿Ustedes creen que Dios hace algo mal para nosotros? No. Si no, ¿cómo podríamos confiar en Dios? No sería Dios bueno. No sería Dios bueno. Si no creemos que Dios es perfecto en su amor, si no creemos que Dios es perfecto en su actuar, si no creemos en que los propósitos de Dios son para vida eterna y para la gloria de Él, entonces nunca vamos a poder confiar en Él. Cualquier cosita nos va a derrumbar. ¿Sí? Imagínense lo que le pasó a Jacob, le ha pasado a otros. Moisés, dice el libro de Hebreos, cuando Moisés está en la presencia de Dios, dice en el pasaje Hebreos 12:21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblado. ¿Saben ustedes por qué pasa esto? Porque ante la luz de Dios todo se pone al descubierto. Nosotros estructuramos nuestra vida y tratamos de manejarla. Tenemos una conciencia que está de parte de Dios, pero tratamos de manejarla encubriendo, justificándolos, transfiriendo la culpa a otros. Eso hacemos en nuestra vida. Grábate esto: mientras más criticas, más estás evidenciando el problema que tú traes. Estás proyectando en otros. No importa lo que sea, estás proyectando. Por eso le dijo, dice en el libro de Job: ojalá callaras por completo y esto te fuera por sabiduría. Porque cada vez que abrimos la boca en la presencia de Dios, solo nos ponemos en evidencia. Mejor es cerrar nuestra boca y agudizar nuestros oídos para escuchar. Ejemplo, la oración. Siempre, naturalmente, como seres humanos, entramos con nuestra lista de peticiones. Pero ¿cuánto tiempo nos detenemos a darle gracias, a reconocer su poder y su amor? Vamos a pensar. ¿Cuántas veces ha sucedido que empiecen ustedes así? ¿Y saben qué pasa cuando empieza así? Que muchos de los problemas que traes se disipan ante la presencia de Dios, del Dios vivo y verdadero. Por eso es que Dios quiere que más bien tomemos esa actitud. Entonces, aquí Moisés y Habacuc principalmente se enfrentaron a Dios. Dice la Escritura: ante el misterio tremendo, ante la grandeza de Dios, ante su poder infinito, ni siquiera se podía sostener de rodillas. Acuérdense de Isaías, cuando se presenta delante de Dios, 6:5: ay de mí que soy muerto, pues siendo hombre inmundo de labios y habitando en el pueblo de labios inmundos,
Entonces, como dice la Escritura, si vivimos, para el Señor vivamos. Si morimos, para el Señor muramos. El Señor debe ser el Rey de nuestra vida y sobre el cual se muevan todas las circunstancias. Cuando sucede esto que nos enfrentamos a Dios, todas las protestas van a cesar, porque ante su grandeza vas a ver. Si no, estaría esta parte del capítulo 13 de Corintios que dice: cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Ahora vemos como por un espejo, oscuramente. Entonces veré como fui visto. Ahora conozco en parte, entonces conoceré como fui conocido. Tenemos que aprender a ver nuestra vida a la luz de los ojos de Dios, no a la luz de nuestras propias circunstancias, de nuestras propias justicias, de nuestros propios intereses, sino a la luz del plan de Dios. Y eso nos limpiará y nos purificará de muchas cosas. Porque ante la presencia de Dios, como pasó a Habacuc, todas sus protestas airadas cesaron. Y airadas porque así estaba él en contra de Dios. Airado. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Cuando un creyente realmente vive entregado, va a decir ¿por qué? ¿Por qué le da gracias, Señor? Gracias, Señor. Gracias porque trajiste a mi vida. Gracias por esto, etc. Entonces, ante la presencia de Dios, el tono de sus palabras cambió de un ánimo amargado a una confianza y una esperanza infinitas. Entonces, por eso él mismo exclama: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hay frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me gozaré en Jehová, Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de siervas, ¿no? Y mis anclas me hacen andar. Habacuc 3, 17 y 18. Ahora su queja, la queja de Habacuc, después de estar en la presencia de Dios, se tornó en un gozo profundo y verdadero. ¿Acaso no dice la Escritura en Nehemías: el gozo de Jehová es nuestra fuerza? Ante la presencia de Dios es donde está la fuerza para vencer, es donde está la victoria en Cristo, es donde podemos descansar absolutamente en la soberanía de Dios. Por eso siempre piensen en cualquier circunstancia que vivan, Dios es soberano. Más bien, si han de concentrarse en algo, es en qué área de mi vida puede Dios estar fallando. ¿Qué ídolos puede haber? O sea, los ídolos no son los que eran de la antigüedad, figuras, o sea, no ven, no oyen, no entienden, no hablan, se pueden defender a sí mismo, etc. Los ídolos de hoy son más sutiles: el amor al dinero, el prestigio y muchas otras cosas que vivimos en la sociedad. Así son los ídolos. Pero las palabras de Habacuc, vamos a traducirlas un poco a un lenguaje actual. Aunque el presupuesto nunca esté balanceado y el mercado de valores caiga, aunque el precio de la comida vaya hasta las nubes y mi hijo nunca se recobre de su enfermedad, aunque pierda mi trabajo y aunque perdamos nuestra casa, con todo yo me regocijaré en el Dios de mis salvación. Muchas veces Dios nos lleva a perder o nos da una especie de conato de pérdida
tiene promesas al que lo respeta y al que lo reverencia. Él es Dios. Él sabe nuestras necesidades. ¿Sí? Entonces, Job, Habacuc y todos los seres humanos no estuvieron conformes con la voluntad de Dios. El amor, tú hoy aquí tampoco estás conforme con las circunstancias que vives. Y expusieron delante de Dios su inconformidad. Y no es que Dios no quiera que expongas, pero cuando expongas, siempre habla con reverencia y respeto, porque ahí es donde Dios se va a revelar y se va a manifestar en tu vida. Ellos se arremetieron contra las fortalezas del cielo, por decirlo de otra manera. Y el cielo, donde Dios habita, ahí todo es paz y tranquilidad. ¿Por qué creen que nadie puede entrar al cielo? Los que vamos a entrar somos aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo y ya fue la justicia de Dios aplicada a nosotros a través de la justicia de Cristo. Por eso podemos estar en la presencia de Dios. Por eso el Espíritu Santo no le es dado sino a aquel que se arrepiente. En Romanos 8:9 dice: a vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hoy vemos muchas iglesias donde muchas personas se dicen cristianas, pero Dios no está en sus corazones. El sello del verdadero cristianismo, del verdadero Hijo de Dios, es que Dios es Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en la persona es el que le va a ayudar y le va a dar la fuerza para vencer. Entonces, todos los que se rebelaron contra Dios que aquí vemos fueron derrotados. Sin embargo, salieron sus almas liberadas. Acuérdense de Jacob: no te soltaré si no me bendices. Pero después de esa lucha, salió su alma librada. En un sentido, pagaron un precio de haberse rebelado contra Dios, de haber desconfiado de Dios. Y Dios permitió el debate, pero la batalla fue intensa antes de que llegasen a la paz verdadera. O sea, es nuestra lucha de nuestros conceptos, es nuestra lucha de nuestras ilusiones, de nuestros planes contra los planes de Dios. Pero si Dios es perfecto, ¿por qué no pensar que los planes son perfectos? ¿Por qué en lugar de estar concentrados en otra cosa, no nos concentramos en vivir para hacer la voluntad de Dios? Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cuál es la promesa? Todo lo demás nos vendrá por añadidura. ¿Acaso no es Dios el Dios de todo? ¿No es el Dios que hizo flotar el hierro cuando se le cayó el hacha a aquel hombre para construir? ¿Dónde cayó? Le dice Eliseo aquí. Ora y el hierro flota. Dios hace circunstancias, Él hizo el universo. Recuerden, a muchos de los olvida, luego veo algunos titulares de esos que denuncian que el universo, que de dónde viene, que cómo se mueve y que la Vía Láctea. No tiene que haber un pedacito de esto. Digo, esto no me ayuda a la Biblia. No, ¿qué dice la Biblia? Dios formó la tierra y luego hizo las lumbreras mayores y las lumbreras menores. ¿No? O sea, la tierra es el centro del universo. Pero no leer la Biblia, o como en los días de Colón, ¿no? Si hubieran leído la Biblia, hubieran dicho que la tierra era redonda, porque dice: y la redondez de la tierra. Pero, ¿cuántas cosas así no nos pasarán por ignorancia? Por estar concentrados en otras cosas en lugar de concentrarnos en lo que realmente debemos concentrarnos. Y para afirmar todo esto, alguna vez hemos comentado algo de esto, pero ahora lo voy a ilustrar de manera más contundente. Recordemos que Él nos dio la vida. ¿No merece gratitud? Dice Romanos 14:8: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Luego, nos predestinó para que fuésemos hechos hijos suyos. Romanos 8:9
porque los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Ves? Ahí está el propósito. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No mismo que tú vivas para la vanagloria, en lugar de la gloria de Dios te la des a ti. Y Dios te dice, yo te voy a glorificar. Como Jesús dijo en su oración, te glorificará. ¿Por qué Jesús glorificó a Dios? Porque vivió para hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Nunca se desvió si no hubiera pecado. Luego, algo que ya hemos comentado, nos puso en la época, en el lugar, en la familia adecuada y movió todas las circunstancias para que pudiéramos conocerle. Proverbios 5:1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Dios en su infinita sabiduría hizo las cosas perfectas. Imagínate cuando tú te quejas, ¿por qué yo aquí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué me trae lo otro? Bueno, para eso estamos viendo todo este pasaje de paz y gloria para que aprendamos. Luego, nos ha sustentado todos los días de nuestra vida. 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién es el que da semilla? ¿Quién es el que da pan? Es Dios. También en el sermón del monte dice, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Es Dios, pero todo tiene un propósito. Luego, preparó nuestros corazones para hacernos el llamamiento. Segunda de las Tesalonicenses 5:24, fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Es Dios. Él nos predestinó y actuó conforme a su propósito. Por eso el llamado de Dios es fiel. ¿Por qué nos rebelamos contra Él? Todo lo que tú te rebeles contra Dios se va a producir en sufrimiento, amargura, inseguridad y dolor. Si te dejas llevar por Dios, todo será paz y seguridad, reposo y confianza. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero termina este pasaje con un reclamo. Y no quisisteis. Dios nos ha dado todo y no queremos. Esperó el momento adecuado para darnos a conocer el Evangelio. Muchos escuchamos muchas veces a través de nuestra vida, pero Él sabía lo que hacía. Dice Jeremías 15:16, fueron anheladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuándo te comiste las palabras de Dios? ¿Cuándo lo asimilaste? Cuando Dios preparó tu corazón para hacerlo. Tuvo paciencia, tuvo sabiduría, pero en el momento adecuado la palabra entró y dio duro, con una espada de 2 filos que penetra, Hebreos 4:12, hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Y puso en evidencia tus pensamientos y todo lo que eras para llevarte a Él. A lo mejor tú todavía no haces esto ante Dios, pero esto te está dando una instrucción muy precisa de cómo hacerlo. Luego, cambió nuestra mente y nuestro corazón para llevarnos al arrepentimiento. Eso te lo dice Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis
de los sentimientos, el corazón y el hígado trabajan conjuntamente. Hasta la hambre, todas tus entrañas, aunque el simbolismo es el corazón, trabajan para eso. Es decir, dame tus emociones, dame tus sentimientos, dame tus planes. Yo tengo mejores planes. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, Jesús. Acabo de decir ya 3 veces, Jeremías. Una vez quebrantados, nos dio un don, la fe que sabe. Primero tenemos que ser quebrantados. Para tener fe, primero tenemos que ser quebrantados. Para que nuestro orgullo se abata. Mientras tú te creas suficiente, nunca vas a decir, yo te necesito Dios. Mientras tú vivas en tus propios conceptos de felicidad, mientras tú te sientas seguro, Dios fue Dios. Pero Él nos llevó al punto de verdad, el punto de quiebre. Y esto nos dice en Efesios 2:8, que todos conocemos. Gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Aquí hay un lugar. Por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Que Él te dé la fe para que te salves. Es una obra de Dios que Él quebrante tu orgullo para que puedas decirle a Dios, te necesito. Y luego cuando sucedió todo esto, nos hizo sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea, a los que le recibieron, los que recibieron su testimonio, a los que creyeron lo que Dios decía. Eso es, aceptaron el punto de vista de Dios. ¿Por qué mucha gente odia la palabra, no va a ella? Porque no desenmascaran. Porque pone en evidencia lo que realmente es. Y claro, no a todos nos gusta que nos lean la cartilla, ¿verdad? De hecho, a nadie nos gusta, porque nuestro orgullo siempre nos lleva a defendernos. Pero Dios hizo ese trabajo maravilloso de abatir nuestro orgullo. Y cuando lo hizo, entonces nos dio el don. Nadie puede creer por sí mismo. Yo me acuerdo una vez platicaba hace muchos años con una persona, muchos años, así como 40. Decía, es que me estoy esforzando por tener fe. Ahí la tengo, yo sé que tiene que salir. Así decía la persona. No conocí este pasaje. Por gracias son salvos por medio de vosotros, y esto, perdón, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Nadie puede tener la fe que salva si Dios no se la da. Y Dios no se la va a dar si no tienes el corazón contrito y humillado, al cual Dios no despreciará. ¿Recuerdan? Salmo 51. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Luego, nos dio su Espíritu Santo. Ahí está. Y por cuanto sois hijos, dice Gálatas 4:6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El mayor respeto a Dios, el acto de confianza, cercanía a Dios. Pero por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu. Entonces reitero, es el Espíritu Santo en nuestro corazón que Dios nos da cuando nos arrepentimos y queremos, y Él es el que nos da la fuerza para hacernos caminar, para formar a Cristo
sucede cuando Dios nos da su Espíritu Santo? Nos hace partícipes de su naturaleza divina. Por eso somos hijos. Y luego nos hizo herederos con Cristo. Nada más lo dejó ahí. Dice, y hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Él quiere que padezcas. En la lucha contra el pecado sí vamos a padecer. El ser dar un testimonio fiel de Él, sí vamos a padecer. Les recuerdo el pasaje que vimos. Cualquiera que quiera vivir piadosamente en el nombre de Cristo, padecerá la persecución. Pero lo que puede ser un honor para muchas personas, puede ser un gran privilegio para quienes aman a Dios. Por eso es que Dios nos dio el privilegio de servirle y de ser fieles. Filipenses 1:29. Porque a vosotros se os ha concedido, por causa de Cristo, no solo creer en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, padecer por el nombre de Cristo es un privilegio. Recuerden que después de la muerte de Cristo, cuando llaman a Juan y a Pedro, los fariseos, porque estaban hablando del nombre de Cristo y los azotan y todo, después de que Dios los liberó, ellos salieron gozosos por haber sido fieles testigos y por haber padecido por causa de Él. O sea, cuando sufres persecución por vivir para Cristo es glorioso. Y es una evidencia de que estás dando un verdadero testimonio. Cuando tú te conoces en este mundo y la gente ni siquiera percibe que eres creyente, hay que preocuparte. Porque tu vida no es luz, no está dando evidencia de la santidad de Dios. El que vive para Cristo es el que confiesa a Cristo. Dice la Escritura: el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante del Padre que esté en los cielos. Y el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que esté en los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que confesarlo. La Escritura dice: creí, por lo cual creí. Si tú no lo confiesas es porque realmente no estás creyendo. Por tanto, porque vas a hablar lo que no crees. Nosotros expresamos y hablamos lo que realmente pensamos. Por eso es que por tus palabras serás juzgado, por tus palabras serás condenado. Miren bien lo que dices y lo que hagas, porque eso pone en evidencia lo que hay en ti. Pero además, ¿saben qué hizo Dios? Aparte de darnos todo esto, nos va a llevar al cielo con Él. Dice en Juan 14, 2 y 3: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuereis que os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde es la casa de su Padre? El cielo mismo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Lo que alguna vez han leído al fin del Apocalipsis lo que es la Nueva Jerusalén? Y cómo esa ciudad no va a tener necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la va a iluminar todo el tiempo. Y donde va a haber absoluta paz y seguridad, porque Dios, la presencia de Dios está ahí. Pero la Escritura también dice, y es ahí donde tenemos nosotros que poner mucha atención: el que anda por este camino, por torpe que sea, no se extravía. Por tanto, si tú te estás extraviando, es porque no andas por este camino. Es por eso que no tienes seguridad. De ahí la introducción del estudio. ¿Sí? ¿A qué más podemos pedirle a Dios? ¿Qué más podemos pedir? Pero todavía, además de eso, Él te dice lo siguiente: Isaías 55, 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas.
Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de la vida, o sea, la promesa del Mesías, que es el que nos puede redimir. Y ahora piensa, después de toda esta exposición, ¿de qué vas a contender con Él? ¿Sobre qué vas a contender con Él? En Él está la vida, ¿no? Él va a vivir hasta el momento que Él diga. Le pertenecemos a Dios porque Él nos creó. ¿Sí? Por eso, este pasaje lo vimos en el estudio pasado, Job 42. Es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios, responda a esto. Es sabiduría. Cuando todo depende de Él, tu vida, tu sustento, tu salvación depende de Él. Por eso la Escritura dice, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. En lugar de vivir en gratitud por lo que existir, y una vez que te rebelaste y pecaste, por darte la oportunidad de reconciliarte con Él, ¿tienes algo realmente que reclamarle? No es malo preguntarle a Dios por qué las pruebas, por qué las circunstancias de tu vida, pero siempre con reverencia y humildad, porque Él es fuego consumidor. Pero está dispuesto a responder si le hablas con respeto, si le hablas con reverencia. Pero estos ejemplos que nosotros estamos viendo aquí nos dan una idea clara de cómo acercarnos a Él. Y después de muchas de estas verdades que hemos visto, espero que se disipen muchas cosas, pero nos vale la pena enfatizar Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Qué era lo que más tenía valor para Dios? Su Hijo. Y se los voy a decir en Juan, en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo. En el principio era el verbo, la palabra, que es Jesús, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Luego este es el versículo que enfatiza lo que quiero decir. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquel por quien Dios Padre hizo todas las cosas, su Hijo, fue el que dio para liberarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a su gloria eterna. ¿Puede haber una manifestación más grande del amor de Dios? Por eso es que quien lo rechace no tiene jamás perdón. Tú puedes decir, bueno, violé 9 de los 10 mandamientos según tú, pero por uno te haces culpable. Y si cualquiera que guardare toda la ley pero defendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y todos violamos el primero y el segundo mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos los días lo violamos. Pero hay algo peor. Y te lo dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Lo peor que podemos hacer en esta vida es rechazar a aquel por quien Dios hizo todo y aquel a quien Dios dio para librarnos del juicio que representa la eternidad separada de Él en un lugar de tormento. Y Él sufre. Estaba viendo una anécdota que
y no tiene vuelta porque es para siempre, y horrible es el infierno que Dios dio a su Hijo para librarnos de él. ¿Ven ustedes? Entonces, pidámosle a Dios que nos dé la fe que mueve montañas. Un día Jesús iba en el camino y tuvo hambre, y había una higuera, y se acercó a ver si tenía fruto y no había fruto. Una maligna higuera. Y al día siguiente que pasó por ahí estaba totalmente seca. Y se admiraron a sus discípulos. Y Jesús respondió: les digo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Y cuál es la forma de pedir en oración creyendo sin dudar? Solo de acuerdo a lo que Dios promete en su palabra. Porque recuerden que el pecado en nuestra vida produce mala conciencia. Y cuando tú le pides algo a Dios con mala conciencia, tu conciencia te dice: tú no mereces esto porque has pecado. Pero cuando tú pides conforme a lo que Dios promete, eso es dicho. Todo lo que pidas conforme a su voluntad, Él lo hará. Por eso es tan importante primero conocer su voluntad. Y su voluntad es lo que una vez dijo Jesús: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él enviará. Esta es la obra de Dios, la obra verdadera: glorificar a su Hijo, a quien, porque Él hizo todas las cosas. ¿Te vas a seguir preguntando a Él? ¿O vas a entregarle tu vida? Dame, Hijo, tu vida en tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Dios, que es soberano sobre todas las cosas, te tiene que rogar. Te tiene que decir: ay, hijito mío, mira mi evangelio. O sea, no seas arrogante, no seas soberbio. Dale a Dios la gloria. Recuerden, si alguno de ustedes actúa con soberbia, ultraja a Jehová Dios, a Jehová. Tanto el natural como el incrédulo, el impío, judíos y gentiles, si actúan con soberbia, serán echados fuera. No podemos tener soberbia ante esa exposición. Dios es soberano, en Él está la vida y la muerte, en Él está la salvación, en Él está el sustento de tu vida. ¿Contra quién vas a pelear? ¿Contra quién te vas a rebelar? Él te promete tener victoria sobre el pecado cualquiera que sea. Él te promete destruir todo ídolo en tu vida, entendiendo por ídolo todo lo que antepones a Dios para ir a Él, para ir a Él. ¿Qué vas a hacer? Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio. Queremos, Padre, nos presentamos con mucho delante de ti, reconociendo, Señor, que nuestras vidas no han sido justas, que hemos pecado. Pero te pedimos, Padre, que nos perdones a través de la gracia que diste a través de tu Hijo, y que nos des esa fe que salva y nos mantengas en esta fe todos los días de nuestra vida. Señor, confesamos delante de ti que a ti pertenecen todas las cosas y nuestra misma vida te pertenece. Por tanto, te pedimos que tú actúes en nosotros con poder para redimirnos, Señor, de un destino eterno sin ti en el infierno y llevarnos al reino de tu amado Hijo para estar para siempre contigo. Padre, te rogamos por todos aquellos que te necesitan, que no te conocen, especialmente te pedimos por Mariana, la hija de Marisela, te pedimos por una persona que se llama Pilar, que muchos no conocen, que mañana la van a operar, que tu Dios la haya
firmes en la fe. Y por todos los que estamos aquí, Señor, para que si alguno no te conoce realmente, tú le des esa gracia y ilumines sus ojos para que realmente te entregue su vida. Señor, bendice nuestra iglesia. Te pedimos que siempre tú la mantengas en la sana doctrina, en la pureza y en la santidad. Y todo esto en nombre de Cristo Jesús.